Bueno. Vamos a ver todos los tipos de segundos mensajeros que podemos tener. Mentira, no son todos los tipos, pero son los que dice el libro. Bueno, vamos a ver el más común y principal, que es el AMP cíclico formado por la adenilato ciclasa. Esto ya lo venimos viendo. Sí, es solamente una repetición de lo que veníamos hablando. Esto es lo que quiero que tengan en cuenta. ¿Qué hormonas trabajan a partir de este mecanismo? ¿Sí? Las peptídicas, las proteicas, las que son las catecolaminas, utilizan el mecanismo del AMP cíclico. ¿Sí? Entonces dice, la unión hormona-receptor permite que la hormona, cuando se une al receptor, este receptor que está acoplado a proteína G, su porción alfa se cambia de GDP a GTP. Cuando tiene GTP está activa, cuando tiene GDP está inactiva. ¿Sí? Si esta es una proteína G estimulante, se va a unir a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa convierte ATP en AMP cíclico. Si esta es una proteína G inhibitoria, la proteína G inhibitoria se activa y va junto a la adenilato ciclasa para inhibir a esta enzima. Entonces, si es estimulante, produce segundo mensajero. Y si es inhibitoria, disminuye poco a poco y luego él anula o bloquea la producción de AMP cíclico. ¿Sí? Entonces dice, si el receptor se acopla a una proteína G que estimula la adenilato ciclasa, ¿sí? Sí, la proteína G se llama proteína G estimulante y estimula por ende a la adenilato ciclasa. La estimulación de la adenilato ciclasa por la proteína G estimulante genera la conversión de ATP en AMP cíclico dentro de la célula. Luego, este AMP cíclico va a tener la función de activar a una proteína quinasa A, ¿sí? Y la proteína quinasa A, que es una enzima, va a generar el resto de las respuestas celulares, que su función principal es la producción de otras proteínas. ¿Sí? Entonces dice acá, la unión o la formación de ATP en AMP cíclico activa a la proteína quinasa A dependiente de AMP cíclico, desencadenando reacciones bioquímicas que es respuesta a la hormona que llegó. O sea, la hormona en sí lo único que hace es unirse a su receptor. No es la hormona la que genera el cambio, es la unión de la hormona al receptor que genera un segundo mensajero. El segundo mensajero es el que realiza los cambios. Dice, si el receptor se acopla a una proteína G inhibitoria, al sistema aquí adenilato ciclasa, AMP cíclico, recibe esta el nombre de proteína G inhibitoria. Por lo que dice, al inhibirse el sistema de la adenilato ciclasa, disminuye el AMP cíclico y finalmente se inhibe la respuesta celular que trajo como información la hormona. Eso es repaso nomás, ¿sí? De lo que ya veníamos hablando. Ahora sí, ¿cuáles son los ejemplos de hormonas que utilizan este mecanismo? La gran mayoría. La gran mayoría que son proteicas, las que son peptídicas y las que son catecolaminas. Entonces, vamos a hablar después de la angiotensina 2, la calcitonina, las catecolaminas, las que se unen a receptores beta, porque las que se unen a receptores alfa utilizan fosfolipasa C. ¿Sí? Pero las que son a receptores beta, entonces usan el mecanismo del AMP cíclico. Después la hormona, la HCG, que es la hormona del embarazo, las corticotropinas que ya vamos a ver, glucagón, todas las hormonas prácticamente liberadoras y estimulantes de la adenohipófisis, la paratiroides, son infinidades de hormonas y estos son algunos ejemplos nada más de este proceso.
¿sí? Entonces, la primera forma de producir segundos mensajeros es el AMP cíclico a través de la adenilato ciclasa. Hay otro sistema que es también adheridos a proteína G, pero en este caso la enzima que produce el segundo mensajero es la fosfolipasa C. En este caso la enzima que producía el segundo mensajero es la adenilato ciclasa. En este caso la enzima es la fosfolipasa C. Y es igualito, el receptor está sobre la superficie extracelular de la membrana plasmática, viene una hormona, también puede ser una hormona peptídica o proteica, se une a su receptor que está en la parte externa de la membrana. Este receptor también está unido a proteína G. Esta proteína G libera sus otras porciones, no recuerdo biológicamente si era la beta o la gamma, la que estimula a la fosfolipasa C. Una de sus porciones es la que se activa por un ATP y se une a la fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C agarra un PIP2 y lo convierte en 2 segundos mensajeros. Acá, por ejemplo, la adenilato ciclasa agarraba el ATP y lo convertía en AMP cíclico. Ahora la fosfolipasa C agarra el PIP2 y lo convierte en 2 segundos mensajeros, que es el IP3 o inositol trifosfato y el diacilglicerol, ¿sí? ¿Qué pasa? Y presten atención aquí. El diacilglicerol activa a la proteína quinasa C. La adenilato ciclasa activaba a la proteína quinasa A. El diacilglicerol activa a la proteína quinasa C y esta proteína sinasa es la que genera la respuesta celular haciendo toda una cascada enzimática. Ese es el camino del diacilglicerol. El camino del inositol trifosfato. El inositol trifosfato va al retículo endoplasmático. ¿Sí? El retículo endoplasmático puede producir proteínas por sus ribosomas. Pero el retículo endoplásmico, recuerden que es el lugar donde mayoritariamente se guarda calcio. Entonces, ¿qué hace el inositol trifosfato? Estimula al retículo endoplásmico para que el retículo endoplásmico libere calcio intracelular, ¿sí? En el citoplasma, y este calcio es un ion, que si hay mucho calcio en el interior de la membrana va a cambiar la polaridad de la membrana y va a generar los cambios que nosotros ya vimos, como por ejemplo la contracción muscular, ¿sí? Entonces, la liberación de calcio también es una respuesta celular, ¿sí? Diacilglicerol va a actuar sobre las proteínas, degradando las proteínas en su porción fosfato, ¿sí? Y toda la respuesta celular. Pero por favor, no se olvide. IP3 tiene la función de liberar calcio desde el retículo endoplásmico. Acá dice, tomamos 2 segundos mensajeros, la fosfolipasa C. La fosfolipasa C es la enzima que agarra el fosfatidil inositol bifosfato y convierte el fosfatidil inositol bifosfato en inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Qué hace el inositol trifosfato? Libera calcio desde las mitocondrias y desde el retículo endoplásmico principalmente. Y este calcio a su vez actúa como otro segundo mensajero. Ahora, el diacilglicerol activa a la proteína sinasa C, que estaba inactiva, y por esta acción enzimática este segundo mensajero lo activa y luego estas pasan por un proceso enzimático otra vez y hacen una respuesta celular. ¿Qué dice acá? Además de estos efectos de respuesta celular, la porción lipídica del diacilglicerol es el ácido araquidónico, es decir,
que a partir del diacilglicerol se pueden formar prostaglandinas. Y recuerdan que son las prostaglandinas. Son citocinas liberadas durante el proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, acá hay un secreto, chicos, porque después nosotros vamos a estudiar la tetrada, porque son 4 componentes de un proceso inflamatorio: rubor, calor, dolor, tumor, y ahora se le agrega pérdida de la función o disminución de la función. Entonces, ese proceso de calor, tumor y dolor viene por la prostaglandina. ¿Sí? Entonces, algo para tener en cuenta. ¿Cuáles son las hormonas que usan a la fosfolipasa C como enzima formadora de segundos mensajeros? La angiotensina, las catecolaminas, las que actúan sobre los receptores alfa, hormona liberadora de gonadotropina, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona liberadora de la tirotropina y hormona paratiroidea. Estos son hormonas hipotalámicas. La oxitocina y vasopresina también son hormonas hipotalámicas. Entonces, la fosfolipasa C es principalmente utilizada por las hormonas hipotalámicas y la paratiroides. Otro ejemplo de segundo mensajero ya lo vimos aquí, que es el calcio. El calcio, cuando está libre en el citoplasma, se tiene que unir a su calmodulina. ¿Dónde tenemos calmodulina? Músculo liso. Entonces, el calcio que entró a la célula o que fue liberado del retículo endoplásmico, este calcio se une a la calmodulina, que tiene 4 sitios para el calcio. Entonces, cuando está unida la calcio-calmodulina, ¿sí? Esta calcio-calmodulina activa a una proteína, ¿sí? A una proteína quinasa dependiente de esta unión. Y la unión de la calcio-calmodulina con la proteína lo activa y ahí pueden generar su función, que es de excitación o inhibición. Entonces dice, la entrada de calcio puede iniciarse por cambios en el potencial de membrana que abre los canales de calcio. Entonces el calcio, por ejemplo, entra por su canal en el espacio, aquí desde el líquido extracelular al intracelular, o puede ser, dice, que una hormona que interactúa con los receptores de membrana abre los canales de calcio, que ya lo vimos que puede ser, por ejemplo, acá el PIP3. Dice, al entrar en una célula, los iones calcio se unen a la calmodulina. Esta calmodulina es la que inicia varios factores dentro de la célula, varias acciones. La activación, dice, de las proteínas quinasas por su unión con la calcio-calmodulina va a provocar la activación o la inhibición mediante la fosforilación. Es decir, que esta unión de la proteína enzimática junto con el calcio-calmodulina va a generar por fosforilación principalmente el estímulo a nivel de todo el espacio intracelular, o puede generar en algún caso la inhibición. Acá, fíjense, entonces tenemos la opción. El canal de calcio se abre por gradiente electroquímico. El calcio es mayoritariamente extracelular, entonces el calcio ingresa a la célula. Al interior de la célula cambia la polaridad de la membrana. La otra opción es que sea un neurotransmisor que se une, ¿verdad? Este neurotransmisor cambia la conformación del receptor y este receptor se convierte en un receptor que está unido a canales iónicos. El primer caso. ¿Sí? Este es el primer caso. Entonces, este neurotransmisor o esta hormona se unió al receptor
y este receptor se convirtió en el propio canal de calcio. La otra opción es que el neurotransmisor se una a su receptor, pero este sea un receptor asociado a proteína G. Esta proteína G activa la fosfolipasa C y la fosfolipasa C tiene dos segundos mensajeros, diacilglicerol, que activa la proteína quinasa C, y la fosfolipasa C también produce inositol trifosfato. Este inositol trifosfato actúa sobre el retículo endoplásmico para que el retículo endoplásmico libere calcio también al espacio intracelular. Ya sea cualquiera de las formas de calcio, el calcio se une con la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina, pone acá de ejemplo, produce la contracción del músculo liso. ¿Sí? Muy bien. Ese es un ejemplo. Esto es lo que ya lo estábamos hablando, chicos. Las hormonas esteroideas atraviesan directamente la bicapa lipídica, se une a su receptor. La unión hormona-receptor forma un complejo que actúa sobre el ADN del núcleo de la célula y finalmente produce nuevas proteínas. Por eso acá dice, hormonas esteroideas aumentan la síntesis proteica. ¿Sí? Las esteroideas aumentan la síntesis proteica y las tiroideas, ¿dónde estaban los receptores de las hormonas tiroideas? Entonces, ¿qué va a hacer en el núcleo? Alterar los factores de transcripción. ¿Sí? Eso es lo que hace en el núcleo. Fíjense. Las hormonas tiroideas ingresan hasta el núcleo, pasan la membrana plasmática e ingresan hasta el núcleo. Pero fíjense, T4 se tiene que desyodar, tiene que quitarle un yodo por la desyodasa y se convierte en T3. El T3 sí puede ingresar directamente, o sea, la forma activa de las hormonas tiroideas es triyodotiroideo, T3. La T4 se tiene que convertir en T3 para ingresar a la célula. Traspasa la membrana plasmática, traspasa la membrana del núcleo y llega al T3 a unirse a su receptor intranuclear. Este receptor está unido a otro receptor y juntos, ¿sí?, trabajan sobre el ADN de la célula diana, ¿sí? Luego se da la transcripción genética, se vuelve a generar ARN mensajero y finalmente por el proceso que ya vimos se van a formar nuevas proteínas. Ese es todo el proceso que puede suceder, desde qué tipo de hormonas son, dónde están sus receptores y cómo van a actuar. Nosotros tenemos dos tipos de regulación. Tenemos la regulación por retroalimentación positiva y la regulación por retroalimentación negativa. ¿Cuál es la más común? Retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir la retroalimentación negativa? Fíjense que tenemos, ¿qué de ejemplo? Tenemos pocas hormonas, testosterona o estrógeno. Vamos a elegir de ejemplo. Hay poco en sangre. Entonces, pocas hormonas en sangre va a avisar al hipotálamo. El hipotálamo va a liberar su hormona liberadora de gonadotrofinas. La hormona liberadora de gonadotrofinas va a actuar sobre la hipófisis. Y en respuesta, la hipófisis va a producir hormona folículo estimulante, ¿verdad?, hormona luteinizante.
Ya vamos a ver mejor. ¿Sí? Entonces, como hay pocas hormonas ováricas y pocas hormonas testiculares, esta hipófisis va a liberar su FSH y su LH y va a ir a actuar estas hormonas hipofisarias en el tejido diana. Esa FSH y esa LH, hormona folículo estimulante y la luteinizante, van a ir a actuar sobre el ovario o sobre el testículo. Si actúa sobre el ovario, va a producir más estrógeno. Si actúa sobre el testículo, va a producir más testosterona. Y se produjo tanto las hormonas que una vez que lleguen a su límite adecuado, estas hormonas envían una señal al hipotálamo, a la hipófisis y al sistema nervioso central para avisarle a estos tres componentes que ya tenemos cantidad de hormonas adecuadas, que ya no es necesario producir y se empieza a suprimir. Eso es la retroalimentación negativa. Hay poco, avisa para crear, sube la cantidad hormonal y una vez que está en las cantidades adecuadas, la producción para. Sí. Cuando hay demasiado, para. Cuando hay poco, produce. Todo es por el sistema nervioso central, es el que recibe la información aferente o sensitiva. ¿Sí? Y la avisa al hipotálamo y la hipófisis. Eso es una retroalimentación positiva. Perdón, negativa. Retroalimentación negativa que hace la mayoría. Excepto la oxitocina y la prolactina. Porque la oxitocina, mientras más oxitocina haya, más se va a liberar. Porque la oxitocina tiene la función de contracción del cuello del útero en el momento del parto y la secreción de la leche. La prolactina, mientras más el bebé succione, más leche se va a producir. La prolactina es la hormona encargada de la producción de leche. Y la oxitocina es la hormona encargada de la excreción de la leche. ¿Sí? Entonces, la oxitocina y la prolactina son dos ejemplos de control por retroalimentación positiva. Mientras más hormonas haya, más se va a producir siempre y cuando haya estímulo. Si el estímulo no está presente, toda la producción hormonal para. Entonces, si no hay succión del bebé a nivel de las mamas, va a disminuir la cantidad de oxitocina y de prolactina. Mientras haya estímulo, la producción hormonal continúa. ¿Sí? Se quita el estímulo para la producción. Y así se puede controlar nuestras etapas de crecimiento, desarrollo, sueño, ciclo circadiano, control reproductivo y un montón de cositas. Ok, la hormona ya hizo toda su función, ya produjo todas las acciones sobre su célula diana, esa hormona se tiene que eliminar. ¿Cómo se va a eliminar? ¿Recuerdan cómo se eliminaba la acetilcolina? Pues la acetilcolinesterasa que le dividían dos en el propio tejido. Esa es una de las opciones, que se destruyan su propio tejido. Las más comunes es que se eliminen por metabolismo del hígado o del riñón. ¿Sí? Entonces, lo podemos eliminar sus restantes, sus residuos, por orina o por metabolismo hepático y por caca, ¿sí? Ok, o por bilis, que al final la bilis se convierte en estercobilina y al final se va a la caca. En fin. Ok, entonces, esas son algunas de las opciones que tiene la hormona para eliminarse. La mayor parte de las hormonas hidrosolubles, dice, se disuelven en el plasma y se transporta a sus sitios de síntesis diana, donde lo que se puede utilizar todavía se utiliza y el resto se elimina.
Las hormonas esteroideas y tiroideas son las que más tiempo duran en la sangre. ¿Por qué? Porque están unidas a proteínas transportadoras plasmáticas. Las hidrosolubles, llegó el estímulo, se liberó, se fue a la sangre, llegó a su órgano diana, ejerció su acción, se terminó. Es rápido. Las catecolaminas y las hidrosolubles. Ahora, las liposolubles como las esteroideas y las hormonas tiroideas, cuando se secretan a la sangre, se unen a una proteína transportadora plasmática, por lo cual esta hormona dura más tiempo en sangre. ¿Sí? Salud. Acá dice, las hormonas peptídicas y las catecolaminas, como son solubles en agua, circulan libremente en sangre, se degradan en la sangre y en los tejidos por acción enzimática y se excretan por los riñones y en el hígado poco tiempo después que apareció en la sangre. Es de rápida utilización. Las esteroideas y las tiroideas se unen a proteínas plasmáticas, se eliminan de la sangre a un ritmo mucho más lento y pueden permanecer en la circulación incluso hasta días o semanas. ¿Sí? Y ahí se elimina. Ok. Ahora les voy a mostrar algo. ¿Puedes prender la luz, por favor? Bueno, van a ser así. Ejemplo.
Estructura química, van a hablar de las proteínas, hormonas proteicas y polipeptídicas. Ejemplo, ahí tienen adenohipófisis, páncreas, paratiroides, ustedes tienen muchísimos más ejemplos, tienen a medida que va desarrollando la clase. Después, receptores de las hormonas proteicas y polipeptídicas en la membrana celular. Mecanismo de acción, las proteicas y peptídicas utilizan receptores unidos a proteína G. Ejemplo, adenilato ciclasa, AMP cíclico, fosfolipasa C, IP3, diacilglicerol, y lo van a citar como ejemplos. Van a ser así para las hormonas proteicas, para las hormonas esteroideas y para las hormonas derivadas de la tirosina. O sea, hormonas tiroideas, porque la catecolamina es con la... En general, la catecolamina en estructura química es derivada de la tirosina, pero después en el resto de su receptor y mecanismo de acción es igual a una proteica. ¿Se entiende? Professora, só para entender, o exemplo de hormona, receptor, ubicação, mecanismo de ação. Para qual tipo de hormona? ¿Ah? Para qual tipo de hormona? Todas? Todas. Una generalidad de la proteica, una generalidad de la esteroidea y de la tiroidea. Proteica? É uma de cada?